Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Food for Thought, en donde, como saben, invitamos a rockstars para platicar de temas de tecnología, cultura, diseño estratégico e innovación. Y el día de hoy nos acompaña una súper invitadaza que es Mónica Portes, para quien pido un aplauso, quien es la última embajadora de cultura de Twitter. Y cuando digo este énfasis, todos sabemos lo que pasó. Sin embargo, todos sabemos también la gran empresa que era Twitter y por qué era ese nido de gente pues muy completa sobre todo y muy picuda que venía a trabajar ahí, en donde la cultura era parte de esa fórmula de éxito. Así es que, Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dedicando y me gustaría primero para empezar, pues que nos platiques un poquito de cuál es ese background que te llevó y qué te hizo trabajar o qué te permitió trabajar en Twitter, que es una pregunta que todo el mundo estoy seguro que estará haciendo, ¿cómo se hacía para trabajar en Twitter? Muchas gracias, Luis, Pau, por este tiempo. Y gracias por la pregunta. Sí, yo estuve alrededor de 8 años en Twitter México. Mi puesto oficial era directora de comunicaciones para los mercados hispanohablantes. Llevaba las comunicaciones y diseñaba las estrategias de comunicación para todos estos países. Y además de ese cargo, un poco por honor y por amor a la camiseta, decidí enfilarme como embajadora de cultura para la Oficina de México. ¿Y qué significaba esto? Había un equipo alrededor del mundo, o sea, había embajadores de cultura alrededor del mundo, donde teníamos oficinas, uno o dos, que se encargaban de ayudar a ejecutar y cascadear iniciativas que fueran saliendo desde Global en temas de cultura para la oficina. El equipo en Global sí era un equipo, ahora sí que sí se les pagaba para eso, era un equipo formado, diseñaban nuestras estrategias y las iban bajando, ¿no? ¿Cómo llegué un poco ahí? Para ser directora yo estaba en la agencia de relaciones públicas que llevaba la cuenta de Twitter. Nos hablaron para llevar el Mundial de Brasil. Cuando pasa el Mundial, deciden, ya es momento de abrir operaciones en México y otros mercados, y es cuando me dicen, vamos a abrir oficinas en México. O sea, a mí me tocó no fui la primera empleada, pero digamos que empecé a recibir a los primeros empleados desde la agencia, y un poco ya que estaba el equipo consolidado meramente era un equipo de ventas, pues me invitan a participar ya como parte del equipo de comunicaciones, y así fue esa historia. Oye, Moni. Perdón. Es que no sé si querías preguntarle lo mismo, Paulina, pero a mí me da curiosidad de cómo combinas la comunicación y la cultura, pero sobre todo, ¿cuál es ese background que hay detrás de ti? ¿Qué es lo que tú estudiaste y cómo vas armando este conocimiento para llegar hasta ese rol? Claro, me encanta esa pregunta porque creo que fue sí muy natural el levantar la mano, porque al final lo que suceda dentro de una empresa con tus empleados, pues va a ser en gran forma lo que te va a cubrir y te va a guardar, ¿no? En temas de comunicación y de reputación, y es algo de lo que hablaremos seguro más adelante, ¿no? Es una forma para mí de cuidar a la empresa, era estar cerca de los empleados, ¿no? Entender qué les pasaba, qué les sucedía, estaban contentos, ¿no? Cómo se reunían, cómo se agrupaban, etcétera, y qué de esto podamos llevar hacia afuera. Y esto va relacionado a tu segunda pregunta. De chiquita mi mamá decía que yo era una chismosa. Después una mentora me dijo, el término profesional es curiosa, ¿no? Y hoy esa curiosidad creo que es un skill que te piden en todos lados, que creo que es un skill que hay que desarrollar, que hay que aprender también a las nuevas generaciones parece que hay gente que lo tiene, hay gente que no, y no es cierto. Yo creo que todos lo tenemos y es un tema de irlo descubriendo, ¿no? Entonces, el término oficial siempre ha sido súper curiosa y siempre me había encantado como entender por qué la gente se comportaba de una forma, y eso un poco empatarlo con cómo eran sus vidas, ¿no? Si era la típica que sí iba chismorreando el carrito en el súper y hacía mis historias y me gustaba contar mis historias, ¿no? Como, ella seguro, pues no sé, va a tener un date porque trae 2 botellas de vino, y ¿no? Trae pasta, pero también compró unas velas, y así me iba haciendo historias. Cuando llega el momento de decidir carrera, me voy más por la mercadotecnia porque creo que englobaba más la parte más nerd de
de los datos y de entender las audiencias, etcétera, y eso me fascinó. Y después acabé haciendo relaciones públicas, ergo comunicaciones, pero creo que, bueno, empaté muy bien lo que era mi carrera con lo que acabé haciendo. Y en ese inter, bueno, desde chiquita mi mamá trabajó muchos años en esta distribuidora de revistas que ustedes probablemente no se acuerdan o sí, pero que era DIMSA, que era todas estas revistas que llevan a Sanborns Claro que nos acordamos. internacionales, ¿no? O sea, en mi casa desde chiquita, pues yo leía desde el Hola, ¿no? El Vogue, el National Geographic, o sea, todo, todo. Y entonces esa parte también como con lo editorial, ¿no? Como en lo editorial puedes encontrar tendencias y de repente pues sí sucedían, ¿no? Quizá en esa época todavía más lento, pero empezaba a ver cómo pues sí estaba sucediendo algo en Europa o en Estados Unidos y tiempo después empezaba a pasar en México. Entonces, cómo conectar todas estas aristas, ¿no? Entre las tendencias, lo que están haciendo las empresas, y cómo comunicar con los públicos y por dónde, la verdad es que es algo que siempre me ha apasionado. Después, pues la historia es esa, acabo en una agencia de relaciones, bueno, es de publicidad, pero con un área de relaciones públicas. Después me voy con Twitter y ahí es donde creo que empiezo a profundizar más en poder entender estos públicos, estas audiencias y cómo es que nos íbamos a presentar en un nuevo mercado, ¿no? Y el cómo también presentar un equipo que pues era tan diverso por sí solo, ¿no? No era solo una compañía que hiciera algo muy claro, sino, ¿no? Había una parte entre como editorial, pero sí de marketing, pero no todo el mundo sabía esto, pero Twitter vive porque vende publicidad, ¿no? Entonces, cómo poder juntar todas estas áreas, pues fue un trabajo muy divertido. Eso al mismo tiempo, pues de que estás abriendo una empresa, ¿no? O sea, por mucho que la empresa tuviera tiempo, estabas abriendo una empresa, pues tienes que abrir desde quién abre la puerta, si ponemos chocolates o no chocolates en el pantry, o va a haber refrescos o no refrescos, o chelas o no chelas, hasta, hasta justo cómo se va a ir organizando estos empleados y cómo van formando lo que hoy llamamos una cultura corporativa, ¿no? Justo ese era el punto que quería abordar contigo, Moni. Yo creo que hoy en día somos pocos los que, muy pocos, o sea, más bien son muy pocos, no somos, son muy pocos los que estudiaron una carrera en términos de cultura y se dedican a hacer cultura. Como que creo que la mayoría venimos, y me incluyo, porque tenemos una historia muy similar tú y yo, venimos de un mundo en el que estudiamos algo diferente y por curiosidad fuimos entendiendo que las dinámicas sociales se dan también dentro de la organización y entonces eso te llama como la curiosidad, pero creo que todavía hoy existe un gran blur alrededor de la palabra cultura. Creo que cada quien la interpreta como quiere. Hay algunos que la romantizan, hay otros que la hacen mucho más estratégica. ¿Tú cómo defines el concepto de cultura organizacional? Mira, quizá mi enfoque es un poco distinto porque justo no vengo como de un área más de recursos humanos, ¿no? Que puede ser donde de una forma más natural pueden Si no es hacer. académico, no es la definición Exacto. académica. Ajá. Yo desde la parte que es más de la comunicación y de una comunicación que pues va hacia afuera, para mí 100% que lo definiría como, es como el pulso, pero eso suena muy romántico, ¿no? Con el corazón y la sangre. Y sí, pero creo que es el pulso que le va a dar vida al final a tu reputación como empresa, ¿no? Y eso creo que es algo que tienen que entender muy bien hoy en día las empresas. Donde quizá, y más por ejemplo en México, que creo que en temas de cultura empresarial todavía estamos muy retrasados, ¿no? Donde todavía se creen las horas por estar sentado, en que no te tienes que ir, no te puedes ir antes que se vaya el jefe y todas estas cosas que Que no todavía hacían, están en el mindset que no colectivo. hacían sentido, que creímos que en la pandemia empezaban a cambiar y que después fue no es cierto y ya volvieron, ¿no? Y entonces, a mí que me preguntaban mucho directivos de grandes empresas, oye, Mon, ¿cómo me blindo de una crisis de Cultural. empleados, por ejemplo, una crisis mediática, etcétera? Mi primer pregunta era, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás creciendo credenciales? ¿Cuáles son tus proyectos, etcétera? Para que no te pase, porque no solo es
alguna vez lo platicaron ustedes, para mí la cultura no es llenar las oficinas de mesas de ping pong y poner chelas, ¿no? Eso no es cultura. Y creo que las tech companies, si bien vinieron a poner como ciertos lineamientos, o más bien pusieron como un benchmark, ¿no? Creo que también se empezó como entre la imitación y no la imitación, se empezó como a diluir qué significaba, ¿no? Es muy interesante, hay dos puntos que rescato de todo lo que estás diciendo, o sea, bueno, pero que me parecen muy interesantes. La primera es, creo que muy pocas empresas, y estoy de acuerdo contigo, correlacionan el tema de reputación con cultura. Nosotros hemos estado hace un par de años justamente haciendo estudios de reputación de marcas, pero desde el punto de vista del potencial colaborador. O sea, el perfil de colaborador que tienes, qué percepción tiene de tu marca, porque entonces de eso va a depender qué expectativas tiene al entrar a trabajar contigo, si es siquiera te considera como parte de su espectro para entrar a trabajar, en fin, ¿no? Un sinfín. Pero este es algo súper nuevo, por lo menos en México, esa correlación. O sea, esa correlación de decir, cómo trata a mis colaboradores, va a impactar mi reputación. Entonces se me hace súper interesante y ahorita voy a regresar ahí. Pero el otro punto que mencionas, que también se me hace catártico, es justo creo que el boom del concepto de cultura o de la adopción del concepto de cultura, a ver, ha existido siempre, pero como ya un tema, como un buzzword, se dio a partir del boom de los unicornios de tecnología, ¿no? Apple, Netflix, Twitter, Uber, etcétera, que empezaron a hacer acciones, que empezaron a tener acciones que eran disruptivas para el status quo de la forma en la que la gente trabajaba y empezaron a hablar de eso, se empezaron a hablar de cómo eran sus empresas. Antes las empresas no hablaban de cómo eran hacia adentro, todo era de cara al público, ¿no? Ni de sus productos. Pero creo que ese cambio también de decir, aquí hacemos las cosas diferente y esto es lo que hacemos, ya sea que lo que enseñaran fueran las bean bags y los beer pongs y lo que sea, que eso era, pues sí, fue una de las cosas como disruptivas, pero creo que pusieron el concepto de cultura y de hablar de la organización hacia adentro. No sé qué opines tú, habiendo estado en ese proceso desde una empresa de tecnología que fue un beacon de este movimiento. Creo que de hecho hay como mucha crítica ya allá afuera, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Y hay frases como se tomaron el Kool-Aid de que estabas como la empresa más cool y después pasa y no pasó, ¿no? Y sí creo que, o sea, no voy a decir que que es un mundo perfecto porque no lo es. Hoy creo que tenemos claro que justo ese mundo que, ¿no? Que puso este benchmark tan lindo, tan de tantos valores y tan buena onda, ahorita fue el año donde todos fueron los más mala onda porque corrieron a la mitad de las empresas y, ¿no? Los millonarios malvados compraron otras. Entonces se volvió ahorita como una novela del qué tan buenos eran las tech companies en cuanto a temas, pues sí, cultura y qué significa eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hacer despidos ¿no? Fin de año, ahorita hay un debate, ¿no? Hay como, híjole, no está tan lindo, ¿no? Pero bueno, yo que transité, digamos, durante ese proceso y cómo se iba construyendo, creo que a mí lo que más me pareció relevante es, y que hoy justo toca el otro punto de cual hablas, es, al final hoy tenemos empresas que estas, ¿no? Se llaman HPOs, que son High Performance Operations, que tienen métricas donde pueden medir sí cómo es, cómo les retribuye en números al negocio los beneficios que tienen sus empleados, qué tan contentos están, qué tan satisfechos están, qué tan, ¿cómo se dice? Qué tan animados están o empoderados, motivados. ¿no? Motivados. Pero bueno, son estas empresas que empezaron a entender también, o sea, que sí se dieron la tarea de escuchar qué es lo que eso significa para sus empleados, ¿no? Que no significa lo mismo que significaba hace 10 años. Y esa es la realidad. Hoy estas nuevas generaciones, por ejemplo, en mi época era súper cool que te dieran un coche. Ahorita las nuevas generaciones dicen, ¿yo qué hago con un coche? ¿No? A mí edúcame, mándame a estudiar un diplomado, etcétera. Entonces,
ahí es cuando empieza el empleado a conectar con su empresa y a generar entonces esta cultura, ¿no? Porque al final esta cultura solo va a pasar sí, hay cierta lealtad, pero ¿no? Si yo te Sí, estoy dando y tú me reciprocidad. das, no es nada más como dices, no es un vamos a aventar termos y sudaderas, es cómo estamos los dos contribuyendo a una, yo lo veo como una carretera alterna que no tiene que ver con mi scope de trabajo, ni con tus obligaciones, laborales, por ejemplo, eh, solamente, ¿no? Va más Es, allá de mi scope de trabajo, que es ujú, como todos, ¿no? Creo que normalmente funcionamos, ¿no? Todo el mundo siempre hace un poco más de lo que le toca, ¿no? Si quieres tener una carrera. Y del otro lado, pues el empleador te está dando un poco más de lo que quizá legalmente también le tocaría, ¿no? Pero claro. sigue siendo un negocio que te da y que después le retribuye. Y cuando puedes conectar estas dos de, ya escuché que quieren esto, yo se lo puedo dar, ¿no? O cosas tan básicas como, por ejemplo, creo que en mi país, en México, a veces era como, uy, no, ese día no, porque si no van a hacer puente, ¿no? O sea, no les des Mm. tal día porque si no ya se van a tomar el puente. Por ejemplo, en Twitter buscaban qué día podía quedar, El eh, puente, ajá, que que se tomen el puente, nos ajá. daban un día, no recuerdo si era al mes o no, al trimestre, un día libre, ¿no? Ujú, Para hacer cosas personales, como tu día donde puedes ir al doctor y al dentista y así. ajá, Y ese día buscaban pegarlo a al fin de semana. alguna otra fecha de feriado para que fueran más días, ¿no? Ujú, Pequeñas cosas que ya está comprobado, tú como empleador, que puedes medir, que no tiene o sea, no va a pasar nada en la empresa, ¿no? No vas a dejar de operar, no vas a dejar de ganar dinero por esas cosas que estás dando. Cuando las pueden entender, entonces empieza a crear esta lealtad, ¿no? ¿Qué claro, pasa cuando tienes lealtad hacia alguien? ¿No? Si tienes como, o algún, ¿no? Cariño, aprecio, o sea, olvidamos que somos humanos. Cuando claro. sientes ese Sí, apapacho, algo vínculos y que sí me relaciones. interesa, exacto, que algo que sí me está interesando, entonces si tú me dices, oye, hay que dar este extra mile para este objetivo, o quizá conectarte a las 7 que ya no es tu hora de trabajo, ¿no? Pues te Ujú. conectas y te conectas feliz y haces lo que tienes que hacer. Oye, ¿no sabes qué interesante es? Ahorita me estoy robando el micrófono, Luis, perdón, pero ahorita te regreso para que sigas haciendo preguntas, pero me hace muy interesante Ya me di cuenta, la, pero nada más estoy tomando notas. la coyuntura de esta conversación con algo que pasó hoy. Fui a ver a un cliente y este cliente está muy desarrollado en términos tecnológicos hacia adentro, o sea, tiene muchos sistemas, muchas cosas, lo cual les permite tener mucha data. La gente trabaja conectada, o sea, bueno, hoy ya, ¿no? O sea, tienes Google, tienes Microsoft, el sistema operativo que utilices a nivel organizacional ya te da muchísima información de tus colaboradores, cuándo se mandan más mails, cuándo hay mayor colaboración, documentos, ¿no? Una cantidad de datos, pero son muy pocas las que los leen y las que los utilizan algo a favor. Y entonces estábamos platicando del envío de una encuesta que es muy importante para un proyecto que estamos haciendo. Y yo les recomendaba, les decía, en la recomendación está que no se lance el lunes y tampoco se lance el viernes, porque el lunes llegas con un chorro de prioridades y el viernes ya tu mindset está en otras cosas, entonces no va a ser tu prioridad abrir el link a una encuesta que tienes que responder y que para nosotros es muy importante la opinión del colaborador. Y me decía, no sabes qué interesante lo que me acabas de decir, nunca lo habíamos pensado en cuestión de obtención de feedback del colaborador, pero sí lo hemos leído en cuestión de productividad. O sea, nos damos cuenta que el lunes es un día súper intenso y va bajando, pero para el viernes ya no funciona. Y entonces te hace cuestionarte muchas políticas de decir, ¿y por qué no un 4-day week? ¿No? O sea, si tú, y cabe recalcar que esta compañía tuvo el mejor año en 10 años en términos de negocio. Entonces dices, si esto te está funcionando y lo estás midiendo en términos de productividad, ¿por qué no convertirlo pues una ventaja competitiva de atracción de talento y en algo que además ya está sucediendo? O sea, it's happening right now. O sea, ya está sucediendo, ya la gente se está yendo para abajo en viernes, podrías estarles dando este beneficio y aún así tuviste el mejor año en 10 años en términos de negocio. Entonces, pues podrías hacer como muchas cosas. Entonces, me suena muy interesante, justo que estés hablando de esto, porque, y ahorita justo estoy segura que Luis va a querer rascarle ahí,
porque el tema de indicadores, el tema de dejar de romantizar la cultura, que es algo en lo que Frost tenemos un foco muy serio de que dejemos de pensar en la cultura como la frase bonita de pared. A ver, es necesaria, es padrísima tenerla, es necesario tenerla, estos momentos como de luz y de dirección y de motivación y de inspiración. Pero eso no es todo, o sea, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo haces operable? ¿Cómo lo bajas a algo que sea real y que no sea nada más una bola de wording y de palabras bonitas y de videos de fin de año, ¿no? No sé, Luis, ¿quieres retomar de ahí? Sí, y ahorita me recordaste cuando hablabas de clientes con los que estamos trabajando, que hemos tenido el gusto de escuchar a clientes que nos invitan, porque por un lado me recuerdas a quien decía, la cultura es la estrategia en acción. Y cuando escuchas esas dos palabras, dices, a ver, dime cómo lo entiendes tú, porque eso es exactamente el tema. Y hay otros que lo que dicen es mucho más a nivel operativo, que es la frase, la cultura es lo que haces cuando nadie te está viendo. Entonces se convierte ya en tu manera de hacer las cosas sin que te lo digan con un rol o algo así. Entonces hay un tema que le llamamos Innovation Theater y es que, como tú bien decías ahorita de lo Kool-Aid, hay varios clientes. Cultural theater, ¿no? Cultural theater. Yo dije Innovation, ¿verdad? Ajá. Es que es en paralelo, gracias Es para por los la dos. corrección. Hay muchos clientes que llegan después de que van a Estados Unidos y hacen tours, ya hacen fintechs, otras cosas, y fueron a ver las oficinas de PayPal y las de Salesforce y las de Google, etcétera, etcétera. Y 6 meses o 12 meses a veces, después de que vieron que el futbolito y el puff no hacían nada solitos, no cambiaba, es más, que nadie los tocaba, sino que estaban ya empolvados, decían es que, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Necesitamos hacer algo. La primera respuesta es, tienes que hacer algo tropicalizado a tus necesidades, ¿no? Porque aquí no hay indios programando, no te dedicas a lo mismo que lo que hicieron ellos y la respuesta no estaba en lo decorativo. No, yo y Paulina identificamos desde que empezamos a platicar con alguna empresa, 3 atributos que son los que hacen, nos dicen que esto es más teatral. Una es la infraestructura, ¿no? Si hay 2 personas y ellos son las de cultura, a menos de que sí sea un modelo muy innovador o que no necesites esa cultura, que le hagas nada, dices, pues no puedes hacer cultura con 2 personas. La otra tiene que ver con presupuesto para tener una infraestructura. Y esa infraestructura son sistemas que comprenden KPIs para que puedas medir si lo haces bien, prácticas al mismo tiempo. Y por otro lado, las juntas. Tú te puedes meter a una junta y ahí mismo dices cómo es la cultura de alguien, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte ejemplos de este tipo de cosas, sabiendo que Twitter es de esas empresas en donde la gente iba y traía ejemplos pero no los aplicaba igual. Entonces, ¿cómo vivías tú ejemplos de estas o prácticas o KPIs o las reuniones, por ejemplo? ¿Qué voy a preguntar? Te voy a decir, yo nunca había visto una empresa donde este tema de la transparencia, equipos de liderazgo, fuera real con los empleados, ¿no? Teníamos una cosa que se llama Tea Time, que una vez, igual no sé si era cada mes o lo iban cambiando mucho, pero era como un town hall global, ¿no? Donde todo el mundo se conectaba y se presentaban, pues sí, wins del año, o cosas que nos preocuparan, o la nueva planeación, etc, etc. Pero al mismo tiempo había un chat, ¿no? En Slack, donde la gente iba diciendo cosas. O sea, sí, qué bueno, qué padre, aplausos, no aplausos, good job, no bad job. Al mismo tiempo, ahí se le cuestionaba al CEO, Jack, ¿por qué hiciste esto? Jack, no nos gustó, tarará, ¿podrías hablar de eso? Y el dude, en pleno live, empezaba a leer las preguntas y las contestaba, ¿no? Pero la gente tenía la confianza de hablarle al preguntar. mero y preguntarle lo que fuera. O sea, es más, yo que estoy en el equipo de comunicaciones, a veces decía, no, como sí, en panic attack. Yo vivía en pánico de cómo dijeron eso, cómo se atrevieron, los van a correr, pero no, justo eso, no había este temor a que hubiera algo en contra y se tomaba muy bien la apertura de qué estaban realmente pensando los empleados, ¿no? Si estaban ok, si no estaban ok. Temas polémicos como, seguro recuerdan cuando suspendieron la cuenta de Trump, pues todos creíamos que aplausos, ¿no? Pero pues no, en una empresa pues también va a haber
un porcentaje que va a estar a favor de algo que no todo el mundo está en contra, ¿no? De una opinión Sí, no siempre tan va a haber la popular. controversia. Y la Claro, diversidad de y opiniones. esos empleos también son valiosos y también tienen una voz y también son importantes, ¿no? Entonces, Mónica, ahorita que tocas eso y cuéntanos de alguna crisis, obviamente con los blurs necesarios, pero de cómo se resolvió, porque también mucha gente piensa que son empresas perfectas en donde nunca pasa ningún problema. Dices, si operan todos los días, tienen que salir problemas desde tecnológicos hasta temas como el que estás platicando. Entonces, obviamente entendemos que hay temas de confidencialidad, pero no me gustaría tanto enfocarlo como un tema de chisme, sino más bien en la solución. ¿Cómo se manejó alguna crisis que nos pudieras tú compartir? creo que lo que es divertido, y te lo puedo contestar así, o sea, no sé si alguna crisis, ahorita si quieres damos algún ejemplo más específico o que te conté, pero creo que en empresas como estas, o sea, esto va muy rápido, ¿no? O sea, la empresa va muy rápido, al público al que está sirviendo va muy rápido. Entonces, la única constante es que va a cambiar muy rápido, tienes que estar escuchando. Entonces, A la creo que vanguardia. si tienes como la cultura de escuchar, o sea, a tu cliente, pero también, o sea, tus empleados son tus clientes también, ¿no? Si tienes esa cultura de escuchar, entonces puedes accionar muchísimo más rápido, ¿no? Y entonces creo que en situaciones donde quizá no había un playbook porque nunca había pasado esa situación o no había, o era la primera vez, el uno, escuchar, dos, sí manejarte con transparencia, y con transparencia quiero decir que a veces o sea, teníamos que salir a decir, espérame tantito, todavía no sabemos qué está pasando, pero aquí estoy, no estoy dando la cara, ahorita vengo, ¿no? O sea, yo vengo justo de una escuela de comunicaciones donde era subir La cortina. la cortina y no, así que hazte güey hasta que pase el escándalo y y vete, ¿no? Al mero mero lo escondías y lo mandabas por un túnel y no lo mandabas a otro país y no pasaba. Y ahorita no es así, tú no puedes hacer eso. Hoy tienes que bajar, o sea, cómo bajas esa cortina y cómo estás más conectado con tu audiencia. Y lo primero que van a valorar es que tú digas, aquí estoy, te estoy hablando de la forma más transparente, sí la regué, no la regué, todavía no sé si la regué, dame 5 minutos, ahorita regreso. Entonces creo que ese tema, o sea, el escuchar, la transparencia, y entonces ahí es donde sí puedes ir sumando, ahora sí que como Lego, ir poniendo todas estas piezas de palabras muy bellas de cultura, ¿no? Que las empresas cuando hacen estos ejercicios de vamos a sacar nuestra visión o nuestra misión es, ¿qué somos? Sí, nuestro Empáticos, propósito. Ajá. y colaborativos, y el cliente es lo primero, y todos somos honestos, y etcétera. Pues no hacen sentido si no hay esta base que te estoy contando, ¿no? Entonces ahí sí ya puedes empezar a Agregarle. agregar eso, y en temas de estrategia sí también funciona, o sea, Claro, ¿qué está construir pasando? sobre la coherencia. Ajá. Construir sobre la coherencia, ¿no? O sea, ahorita te estaba escuchando y digo, claro, o sea, haces lo mismo con el cliente. O sea, al cliente le tienes que dar reasons to believe, ¿no? No puedes llegar y decir, ay, te doy la mejor bebida del mundo y al día siguiente darle la peor y luego al día siguiente volverle a dar la mejor. O sea, tienes que tener una constancia y una coherencia y consistencia con lo que estás diciendo. Hoy en día, por lo menos, porque you're gonna get caught. O sea, al final ya todo está allá afuera y entonces vas a ser cuestionado y vas a ser, entonces es igual hacia adentro, o sea, es lo mismo el empezar a construir credibilidad para que entonces el día que quieras romantizar, todos romanticemos juntos, ¿no? Exacto. Pero porque hay una base sólida en la que ahora sí nos ponemos a soñar. Si no me voy a poner, yo siempre digo, nadie te escucha cuando te estás haciendo pipí. O sea, nadie ve nadie ve el panorama y nadie ve, o sea, las cosas divinas que si te estás haciendo pipí, eso es lo único que piensas. Entonces, les puedes decir las cosas más hermosas del planeta o puedes tener el paisaje más divino enfrente o ponerles todos los globos y corazones, pero si está haciendo pipí porque tiene un dolor o porque tiene algo en particular, o sea, ya pasándolo a la organización, no te va a escuchar y se va a enfocar en eso, se va a enfocar en que se está haciendo pipí y tiene que ir al baño. Entonces, creo que ese es un mensaje bien interesante, ¿eh? Para las empresas y para la gente que nos está escuchando. La credibilidad no se construye después de romantizar. Exacto. Se construye primero y luego se puede romantizar. Ejemplos, ¿no? Y top down además. Oye, exacto, desde uno también, o sea, lo lindo que es saber
en la parte laboral que tu peer, que tus compañeros también están con esos valores, ¿sabes? O sea, que si van a tomar una decisión, la van a tomar bien, o sea, la van a tomar desde donde se tiene que tomar, ¿no? Twitter sí se manejaba mucho con este tema de purpose before profit, y la verdad es que es algo que vivimos, o sea, era de, pues ni modo, si el cliente se tiene que ir, que se vaya, pero no vamos a vender no sé, drogas, Sí. ¿no? O temas en política, etcétera. Y creo que esa tranquilidad cuando también uno puede operar así, así se ponga muy influyente quien se tenga que poner influyente, o tuvimos temas incluso con presidentes, ¿no? No solo Ujú. pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, pasó en México, pasó, y con esa tranquilidad pudimos responder de decir, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y ahí está de forma transparente, aquí están las cosas como operan, Como son y cómo vas a tomar son, decisiones. cuánta gente decide, no es solo una persona, ¿no? Y entonces, eso ayuda, pero como dices, es un tema de coherencia. Si está muy Oigan, lindo tu discurso, pero al empleado no le pagan bien, o no el le ambiente es estás hablando de diferente. diversidad, pero no hay diversidad en los puestos de liderazgo, etcétera, pues no es cierto, ¿no? Claro. Oigan, yo quiero regresarme para hacer énfasis en algo, poner algún ejemplo práctico. Y mencionaste varias veces el escucha fuera tu audiencia, pero también, o primero incluso, escucha tu audiencia interna. Y fíjate que casualmente nosotros estamos a punto de sacar un reporte que habla de los temas que son relevantes en México, porque normalmente la gente y el mundo de cultura gravita alrededor de dos cosas, o de climas laborales, aunque sean nacionales, o de lo que viene de Estados Unidos. Cualquier artículo de Simon Sinek y Adam Grant y cosas por el estilo, lo cual son cosas buenas, pero son contextos también diferentes. Uno es un tema muy operativo, que hay muchas cosas que no te dicen, y el otro es un contexto diferente. Entonces, una de las cosas que sale aquí tiene que ver con justo ese tema de cómo escuchar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son mecanismos, iniciativas o herramientas o plataformas o cómo le hacían ustedes para que hubiera esa escucha? Porque por lo que estoy entendiendo, no era una escucha de arriba para abajo, sino era multilateral y multidimensional, ¿no? ¿Qué te puedes acordar así de bote pronto de esos foros o herramientas para escucharse? Dos, creo que justo uno era el tener, ahora sí que champions como embajadores de cultura, como en mi caso, donde por un lado, ¿no? La empresa me decía, nos gustaría que el empleado, tal, y por el otro lado escuchar qué estaba pasando con el empleado aquí, ¿no? Es decir, no, esto no va a jalar cero, ¿no? Aquí necesitamos, no sé, que arreglen el aire acondicionado, ¿sabes? O sea, va de cosas bien sencillas o bien puntuales, que a veces cuando quieres escalar en empresas, Muy pues no, complicado. no, es muy complicado. Y el segundo era que era de abajo hacia arriba. Había estos grupos se llaman Business Resource Groups, donde había Twitter Woman, Twitter Alas, Twitter Veterans, Twitter Pride, Twitter, no, era Twitter Open, Twitter, o sea, muchos Ajá. grupos o Ujú. minorías. Representadas. Ajá, y lo que era súper interesante es que en una misma oficina, pues estas comunidades, estos grupos se iban juntando y iban conectándose con su grupo afín alrededor del mundo, eh, y haciendo iniciativas que les importaban a ellos, ¿no? Ujú. No las que la empresa les decía, ahora es el mes del orgullo, vamos a voltear al equipo, o hagamos una activación o pongamos una bandera de colores en la oficina, ¿no? Sino el equipo, la comunidad que era Twitter Open, de la comunidad LGBTQ+, ellos o sea, decían que querían poner ¿Qué en la querían? agenda de su Ujú. oficina. Y entonces nos tocó desde hacer, llevar a unas personas trans a que nos dieran como una clase, no solo, o sea, con lo que nos contaron su historia, cómo vivían en México, dónde se reunían en México, y desde ahí hasta nos acabaron haciendo clase de cómo hacer Vogue y así, o sea, increíble, ¿no? Y desde ese, o sea, en la oficina local había varios grupos, había Twitter Mujeres también, obviamente. Entonces, las mujeres de la oficina ponían la agenda de qué es lo que querían que se tocara,
y, por ejemplo, alguien pidió un mes, debería de venir, vamos a buscar una chava que nos ayude a hablar de inclusión financiera, ¿no? Y lo interesante aquí es que la empresa sí tenía designados presupuestos, recursos para dárselos a esos grupos y que ellos pudieran contratar pues maestros o clases o caterings Sí, hacer sus eventos y hacer sus iniciativas reales, ¿no? Una Exacto. realidad y no nada más un post en Slack. Y de hecho no salían, ¿sabes? O sea, esas cosas ni las publicábamos. O sea, yo como equipo estratégico de comunicaciones, rara vez, la verdad es que hacíamos uso, o sea, rara vez yo, Era de prensa interna, no tenía que ver con... No tenía nada que ver con la reputación externa, ¿sabes? Oye, pero qué curioso, porque una de las formas que hemos detectado en este estudio que hicimos a nivel nacional es que hay mucha gente que utiliza la comunicación corporativa y obviamente canales de Instagram y todos estos para cacarear esas cosas, pero se convierte más bien en un anzuelo. Y cuando entras, descubrimos que aproximadamente 6 de 10 empleados se mostraban desilusionados en los primeros meses, en donde decían la fachada era una cosa, aquí adentro es otra realidad. Entonces ahorita es interesante porque mientras toda la gente está pensando todavía en Big Data y en inteligencia artificial, tú estás hablando de cosas esenciales que son prácticas y presupuestos. Nos estás platicando por un lado en 2 foros, si estoy entendiendo bien. Sí. En un foro que tenías con Global, en donde te hablaban de hacia dónde iba la línea de desarrollo de cultura, talento y desarrollo organizacional. Y tú regresabas, analizabas y les regresabas y les decías, lo que vamos a hacer es esto, en lugar de imponer del otro lado. Esa es una práctica. Pero por el otro lado, habían estas subprácticas de los grupos que nos mencionas, respaldadas por un presupuesto, que era para que hicieran algunas cosas. Entonces, qué interesante, muy análogo, pero muy tangible. Pero es que es justo esto, y qué bueno que mencionas ahorita el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya me imagino todo, o sea, se está usando y ya la gente ha proyectado superplanes, etcétera, y se nos está olvidando que las empresas están llenas de humanos, ¿no? Y eso es como así de sencillo, humanos que nunca, o sea, que en muchas empresas, y no es que sí la mayoría, nunca han sido escuchados. O sea, me tocó a mí un año, no me acuerdo si fue el último año de pandemia, pero que de plano senté a mi equipo y fue de, tengo tanto de presupuesto y les iba a hacer una fiesta. O sea, ¿quieren realmente sentarnos a convivir nosotros y hacer una fiesta? O lo repartimos, compramos unas tarjetas de Uber Eats que me van a dar permiso de facturar y comprobar mi gasto y todo, y cada quien se va a comer con su familia, lo que quiera, o con su novio. ¿Sabe? Que sí fue el de pandemia, porque llevábamos mucho tiempo en pantalla, ¿no? Y tenía que ser en pantalla. Y dije, ¿qué van a querer reunirse en pantalla, no? Sí. Por supuesto, todos me dijeron, sí, gracias. O sea, claro, la tarjeta. Ajá, no me mandes tarjeta, no me mandes una taza. Justo se me hace, lo que acabas de decir del tema de la inteligencia artificial, se me hace buenísimo. A ver, no es que ya estamos dando primicia aquí del reporte, pero ve, y preguntamos a los líderes, bueno, a nivel C-level, y un poquito hacia abajo, o sea, como directores, VPs, etcétera, cuáles eran las prioridades que consideraban que se tenía que hacer en inversión de recursos, inversiones que tuvieran que ver con personas, cultura, talento, ¿no? Como todos estos temas. Y el número uno fue... dinero, no era como la pregunta. ¿Hacia dónde tienes que dirigir la inversión en términos de cultura, talento, personas? Y el número uno eran capacitaciones en términos de tecnología. O sea, era cómo utilizamos e implementamos la tecnología para hacer a la gente más picuda en estos temas, ¿no? En la tecnología y cómo los hacemos más proficient, ¿no? Y en ese sentido. El último de ese top 10 era la inversión en habilidad, o sea, en que desarrollen las habilidades como necesarias para que puedas adoptar esas tecnologías, o sea, habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, o sea, para que le puedas sacar todo ese jugo. Me rompió la cabeza el pensar que como organizaciones seguimos pensando que es el botón, que es la tecnología, que es el iPhone, que es el nuevo software, whatever, o que es la nueva inteligencia artificial, lo que nos va a hacer mejores en lo que hacemos, en lugar de pensar que como ser humano tienes necesidades de desarrollo de habilidades para hacerle frente a lo que traiga el futuro. Y justo lo que acabas de decir, el ejemplo se me hace maravilloso.
la habilidad que en ese momento creo que estabas desarrollando, primero era la apertura, segundo era la toma de decisión, porque ellos estaban tomando una decisión, ¿no? En ese sentido. Pero tercero venía entendiendo el contexto de que una misma tecnología nos estaba alejando más, que nos estaba acercando y probablemente te acercó más a tu equipo el darles esa toma de decisión de decir, oigan, ¿qué quieren hacer? El desarrollarles la posibilidad de decir, tomen una decisión, ¿no? No la voy a decidir yo. Y que detonó mucho, o sea, mucho más a largo plazo que el seguir utilizando tecnologías y cosas que en un momento que era pues crítico, ¿no? Pudo haber sido hoy, pues convivimos porque la cultura es la cultura y nos tenemos que ver en pantalla, ¿no? Entonces creo que Claro, se hace muy interesante porque entre el tema de inteligencia artificial, el tema del desarrollo de habilidades para que la gente sepa cómo utilizar estas tecnologías como medios, pero que no se nos olvide que detrás de eso hay un ser humano que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene que desarrollar habilidades, que tiene bloqueos o barreras sociales y también algunas detonadores en positivo. Se me hace maravilloso. claro. Y que puedas eso, como siéntate a escucharlo y pregunta, o sea, a mí me parece increíble a veces equipos que no sabían quién era su equipo. Sí sabían el nombre, sí sabían cuánto, pero no sabían quiénes ¿Quién son. era? Y Sí, entonces cuando de repente quieren tocar temas súper intensos y elevados como el tema de la diversidad, creen que es un tema de género, ¿no? ¿Cómo claro. incluimos a las mujeres? O cómo metemos gente de la comunidad, y no es eso, diversidad va desde, o sea, ¿no? Diversidad de A una le gusta pensamiento. cocinar, a él le gusta el rock and roll, a él le gusta desvelarse. O sea, yo, por ejemplo, en mi equipo tenía gente que yo sabía que era desvelada y había gente que era muy, Mañanera. diurna. Ajá, y entonces me dio ahí, o sea, no, a ellos les gustaba Sí, más chambear más tarde y a ellos no. Así y, organízate, y ¿no? como lo dices, no es un tema de gusto. O sea, no es un tema de adáptate porque para darles gusto. Es un tema de adáptate para sacar el mejor potencial del equipo diverso que tienes, en donde cada quien va a traer algo diferente a la mesa. Se me hace maravilloso. Oye, Eso, Moni, eso es diversidad, el cómo operan sus cerebros, el cómo opera tu equipo, el si son diurnos o no son diurnos, si son, ¿tienen familia, no este, tienen familia? Sí. o el tema ahorita está más de moda y me da gusto, pero todo este tema del extrovertido e introvertido, ¿no? O sea, por años las oficinas han estado llenas de gente que quizá crece en su carrera porque son más extrovertidos, lo cual es súper injusto, porque hay gente quizá Muy introvertida probablemente que muchísimo tiene un más potencial enorme. talentosa, que solo no tienen el skill de hablar en público, etcétera, y eso ya pues los limita, ¿no? Lo cual está fatal. Entonces, y creo que Twitter en ese sentido era muy eso, como escuchar o sea, no era solo escuchar a sus empleados, sino que los mismos empleados podían ir, ¿no? Tomando, Participar en la comunidad. Ujú, ajá, y que también eran accountable de este crecimiento de cultura, ¿sabes? O sea, oye, a claro. mí me importa tal, hay forma de que hagamos, ¿sí? Órale, ¿qué necesitas? Dinero, órale, vas, ¿no? O un salón, o Sí, o apertura, nada más participación. ajá, Oye, quiero hacer un doble clic aquí porque mencionaste un punto importantísimo que está relacionado con el retorno de inversión en temas de cultura y es accountability. Esa rendición de cuentas, que siempre es difícil encontrar traducción para algunos términos. ¿Cómo lo hacían? Porque hasta ahorita no quisiera que la gente que nos está escuchando esté pensando de, pues claro, Twitter tenía un chorro de dinero y parecía una fiesta, así como los momentos iniciales de Facebook y cosas así, porque los números también iban para arriba. Entonces, ¿cómo tú dirías que se podía medir la accountability en donde no era nada más pedir o fiesta, sino momentos o ejemplos? by the way, no teníamos no teníamos presupuesto para esas cosas. Ah, Parecía, interesante. pero no. Creo que es interesante y no sé si nos hemos como frenado a pensar algo tan básico como cómo medíamos hace 10 años, ¿no? Y entonces hace 10 años, pues sí era muy obvio que tú medías el esfuerzo de tu empleado en, ¿no? Lo que vulgarmente se dice como las horas nalga y en que cuánto respeto te tenía, ¿no? Sí, Entonces, que ese es otro temazo, ¿no? Como este romanticismo Del líder, del de jefe. líder, ¿no? De Dios Señor, y pues no siempre es Sí, así, del jefe. y no es para todo, exacto, como ya llegó el jefe, ya se fue el jefe, no te vas antes que el jefe, el jefe tiene que llegar antes para poner el ejemplo, etcétera. Entonces, la realidad es que antes medíamos un poco así las cosas, ¿no? O digo, o sea, sí, ventas,
si ganabas o perdías, pero hoy creo que tenemos la fortuna, con la mano de la, de la tecnología, ¿no? Que puedes medir otras 5,000 variables, ¿no? Como desde cómo está tu empleado, cómo están tus clientes, si estás con, ay, como si están tus clientes, Entró un participante nuevo a la llamada. sí, ya me hablando de horrible. hablando de diversidad. Mila joined the group. De call. Entonces sí son diferentes indicadores, ¿no? De Claro, hay productividad más y otras cosas. indicadores. Entonces, perdón, pero si tú como empresa no puedes tener claros tus KPIs y que van más allá de justo tu performance no es limitado a lo que ingresas, ¿no? Sino tu performance significa otras 15 cosas, que hoy creo que esas son las que puedes medir claramente y entonces puedes decir que incluso tu profitability, ¿no? Está siendo sana, ¿no? No es solo, si solo ganas dinero, ¿eso cuánto tiempo va a ser? ¿No? Hay un indicador que a mí me encanta, que el otro día estaba discutiendo con un colega, que creo que pocas empresas miden, que es qué tanto la gente se está desarrollando de tu organización. O sea, no nada más qué tantos cursos están tomando, o sea, si les das ahora estos beneficios, ¿no? De las universidades online y de los miles de cursos de masterclasses y cosas así, sino realmente qué tanto están subiendo de puesto o tomando más responsabilidades o qué tan rápido están ganando más dinero, ¿no? Te están teniendo aumentos de sueldo. Creo que eso es algo que muy pocas empresas miden, el time span, o sea, no nada más el cuántas, sino el time span, porque si lo están haciendo rápido y muchos, significa que algo estás haciendo bien, o sea, que estás desarrollando a la gente de una manera en la que se sienten cómodas, que tienes una cultura en la que la gente está buscando su propio desarrollo personal y por lo tanto la organización está creciendo y por ende los resultados se están dando para que puedas estar subiendo sueldos o dando más prestaciones o cambiando roles, etcétera. Y creo que una de las cosas en las que se ha mal enfocado es el medir nada más el tema de rotación. O sea, el tema de la gran renuncia para mí, no sabes cómo me explotaba el cerebro porque yo decía, es que están midiéndolo mal. Están viendo nada más en cuánta gente se va y no el por qué y no el cómo le das la vuelta desde el core, no de la generación o de, porque si es un tema generacional o no, sino de adentro, entender, escuchando a los colaboradores, pues a lo mejor tengo que invertir en cómo acelerarlos más rápido, porque si se están yendo en esta cantidad de gentes, ¿no? Pues es por algo, o a lo mejor tengo que trabajar con mis líderes porque tiene que ver tiene que ver con el liderazgo que está detonando esta renuncia masiva, no sé, o sea, como que es un gran punto el tema de el retorno de inversión y de los indicadores de qué medir, que creo que nos puede dar horas, pero quisiera preguntarte, porque nos queda poco tiempo y queremos hacer buen uso de tu tiempo, Mon, dos cosas que para mí son muy importantes. Tú vienes de un momentum, o sea, no nada más fue todo el nacimiento de la compañía aquí en México, el crecerla, sino además el momento de venta y que ya desde afuera seguramente estás viendo muchas cosas diferentes, ¿no? De la compañía. Para ti, ¿cuál es el mensaje para las compañías? O sea, desde el aprendizaje que tuviste desde empezarlo hasta verlo desde fuera, ¿qué mensaje tienes para las compañías de en dónde enfocar, dónde poner el ojo y dónde poner la bala en estos temas, en temas de construcción de cultura y además, no nada más de cultura, sino de cultura relacionado al tema también de posicionamiento y de reputación? Creo que volvería a repetir lo que hemos platicado, creo que es un tema de escuchar y de transparencia. Y a la gente a las empresas, sobre todo al liderazgo, le asusta mucho cuando les hablas de transparencia, ¿no? Es como, no, ¿cómo les da, no? Y entonces me iría a la tercera, que es revisemos justo en estos temas de liderazgo. A mí como que me cae mal que no todo este discurso de las nuevas generaciones y la generación de cristal y yo digo, es que se han sentado a escucharlos, o sea, es que no pueden, no, o sea, es muy normal que no quieran lo que quizá nosotros queríamos, ¿no? Claro. Y quizá en nuestro momento era just that, o sea, era that way, ¿no? Y si no era the highway. Y ahorita ellos tienen también muchas opciones, hasta en temas laborales, o sea, ¿no? O sea, la economía de los creadores, y bueno, nos podemos ahí meter más a profundidad en otros temas, pero hoy estas generaciones
creo que es, o sea, tienes ahí el conocimiento, escúchalos para ellos que es importante que les des, ¿no? Y quizás Oye, te del sale tema más barato. del tema generacional, justo hoy en la mañana leí no lo leí, lo escuché en un audiolibro, pero es que para mí los audiolibros también son lectura. Sí. Esta frase que me encantó es cuando la generación boomer, o sea, cuando tú le preguntas como al jefe de familia, ya sea hombre o mujer, lo que sea, o sea, la persona que se encargaba de la casa, cuál era su principal preocupación, probablemente era put food on the table, ¿no? O sea, esa era una preocupación muy importante por el contexto en el que vivían. Estaban en guerras, ¿no? Internacionales, guerras mundiales, grandes depresiones, bueno, en fin, ¿no? O sea, como una situación muy compleja y era put food on the table. Hicieron una encuesta en Estados Unidos, esto no es en México, pero está en Estados Unidos, y le preguntaron cuál es la principal como preocupación que hoy tienes para asegurar como la dinámica familiar que funcione, y fue keep the Wi-Fi going. O sea, Claro. asegurar que el Wi-Fi está funcionando. Imagínate que entonces, claro, dices, oye, son prioridades completamente diferentes. No estamos diciendo seguramente que la generación de hoy no le preocupe poner comida en la mesa, pero tiene una prioridad hoy para mantener la dinámica familiar funcionando, que el Wi-Fi jale. Entonces, ¿cómo no van a haber diferencias? Si las prioridades del contexto son distintas, ¿cómo no esperas que la gente tome decisiones diferentes y dirigidas a cosas diferentes? Si hay cosas tan específicas como eso, o sea, como una encuesta que se hizo de estas prioridades y hoy estamos hablando de keep the Wi-Fi going. Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, el tema de generaciones, yo estoy contigo, me encanta. A mí me choca el tema del el discurso generacional. Creo que nos ha generado muchos mitos, que nos ha evitado, que nos ha puesto como una cortina en los ojos, una niebla, que nos dejamos llevar por el mito, más que sentarnos a platicar para entender la realidad. Y entonces a lo mejor dices, no, o sea, el mito, ok, ahí está, o el buzzword, o ¿no? La noticia de la semana, pero la realidad cuando me siento a escucharlo me hace entender el por qué, de dónde viene y cómo lo puedo resolver, más que nada más decir, ay, sí es cierto, la nueva generación, terrible ella, ¿no? Es que Entonces, aparte somos súper burros, perdón, somos súper pepinos en la vida porque creo que vuelvo a lo mismo. Lo único que ha sido constante es como, digo, sé que está súper trillado y de hecho el suena cambio. a señora, pero el cambio. Y entonces sí ha cambiado la audiencia, pero ha cambiado las formas en que trabajamos, pero cambian también, o sea, ha cambiado nuestra forma de vestir, ha cambiado la forma de los peinados, ha cambiado, De comer, ¿no? ajá. Entonces, hoy en día igual, y el tema es que tenemos en puestos de liderazgos gente que dice es que antes se hacía así y era mejor, ¿no? Es Pero como, ¿sabes qué? Que aquí es muy afortunado que tú tengas esa expertise tan amplio de comunicación, porque como diría Luis Miguel en una conferencia de hace algunos años, la culpa son de los medios. Y déjame decirte por qué, porque en mi generación, que no es la misma de la de ustedes, se llegó a vetar a la UNAM porque ahí había una cosa que se le llamaba porros, que eran como hooligans, no sé ahorita cómo sería lo equivalente, pero efectivamente sí habían. Sin embargo, se llevaron de corbata a toda una ciudad, literalmente a ciudad universitaria, y si venías de ahí había gente que decía en anuncios de lo que antes era Google, que se llamaba sección amarilla Paulina, o que era el periódico, y decían, no aceptamos de la UNAM. Imagínate lo que llegaban a hacer unos cuantos chavos, pero por culpa de los medios, porque era realidad lo que había pasado, pero los medios eran los que baneaban a toda la UNAM. Y ahorita, todos estos temas pues de los reportes de la media, de incluso las posts de LinkedIn, son los que estaban diciendo, es que vienen los que van a rescatar al mundo, y vienen los buenos y los malos, y no sé qué dices, ¿por qué? Obviamente quieren vender, o sea, la respuesta es muy fácil de encontrar, pero el todo es que unos se la crean y otros también. Entonces yo creo que el mito viene un parte de ahí, de un tema de comunicación. Y creo que ese es otro buen finding que tenemos, el no le hagas caso a los medios, sino más bien escucha a tu A audiencia. tu gente. y es escucha a tu gente porque justo también, ¿no? Las crisis de reputación en gran parte empiezan en tu gente. O sea, yo siempre, pues sí, siempre va a haber alguien que pues tenga su TikTok y que no le parezca adecuado algo y que Claro, te puede hundir en cosa de horas, ¿no? claro. Pero justo eso, al final esa reputación, como decía hace rato Luis, es eso que se dice de ti. O sea, tú no vas a salir hoy en día justo como comunicador, ¿qué tanto puedes salir a decir, sí, yo no lo hice, yo sí, sí lo... o sea, No, ya si no todo tienes es credenciales para decir que tú no eres así, entonces no puedes venir a desmentir a nada. desmentirlo. Ajá.
Y hoy justo creo que ese sería también las recomendaciones. O sea, la escucha, el transparencia y también qué estás haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Ahorita que ustedes van a sacar el reporte, eh, seguro, ¿no? O sea, estas nuevas generaciones están interesadas en temas del medio ambiente, de equidad, ¿no? De preparación. O sea, hay Prioridades. muchos temas que sus prioridades son diferentes a las que quizá eran, no, seguro diferentes a las que eran nuestras prioridades, escucharlas y cómo puedes operar con esas prioridades de ellos. Probablemente son las prioridades también de muchos de tus empleados. ¿Y qué Claro. estás haciendo para construir credenciales hacia allá? No solo por tu cliente interno, que son tus empleados, sino también los externos que hoy en día la realidad es que votan por lo que compran. Ya no, ¿no? Yo Claro. siempre digo, teléfonos, pues ya todos toman las mejores cámaras, todos son fregoncísimos, todos tienen la última tecnología. Estas generaciones, a pesar de que dicen que son muy apáticos, etcétera, no es cierto. La verdad es que investigan a fondo y saben si esa empresa realmente tiene un tema de sustentabilidad, si realmente son justos con temas de género, si no, quién está en el board. O sea, sí se meten a ver y que ya esa persona es a quien probablemente le van a comprar el teléfono. Y No. hablando de medios y de reputación, me interesa la opinión de las dos en este aspecto, porque es algo que no he escuchado en muchos foros, pero la gente se convierte en la marca o en la empresa. Por ejemplo, tú durante un buen rato vas a seguir siendo Mónica Twitter, ¿no? ¿Sí? ¿En qué momento se puede o se debe regular lo que la gente comunica en sus redes sociales? Porque la respuesta inicial es, son mis redes sociales, yo puedo decir lo que sea, pero a lo mejor no tanto, porque estás representando de alguna manera, aunque no es un canal oficial de la empresa, pues estás hablando ¿me explico cuál es el tema? ¿De qué tanto puedes opinar política para empezar? Es súper interesante eso, porque justo en Twitter había una política de no política para lo que los empleados quisieran decir, ¿no? Pero eso ponía muy nerviosas a las personas de comunicaciones porque pues los empleados podían decir lo que fuera y eran a veces muy vocales en temas de política y etcétera. Pero creo que justo vivimos en un mundo donde ya es diferente, donde tienes que ser responsable de tu voz. Yo solo les decía, bueno, si tú ahorita le mientas la madre a Yusacel, pues probablemente mañana Yusacel va a ser nuestro cliente, ¿no? O no, entonces tú sabes, ¿no? Entonces creo que ya viene a ser una responsabilidad de las personas, no de las empresas, y creo que los medios ya tienen, o sea, van a entender que es, ¿sabes? O sea, A ver, dividir. saber Yo, dividir, pero hay otro camino en esto que tocas que a mí me interesa mucho, aun cuando soy alguien que amó profundamente mi empresa y me tenía la súper puesta la camiseta. Creo que también es importante entender que las empresas no son tu familia, ni puedes esperar que la empresa diga, Ah, qué somos interesante. tu familia, ¿no? Cosa que parece. Es más, yo, mi post de LinkedIn de cuando salí de Twitter puse algo que me estoy contradiciendo ahorita, porque puse que normalmente la gente dice eso, que no digas eso. y que tú sí lo sentías así. Pero fue un Yo momento. sí lo sentía así, y no sé si porque empezamos juntos todos o qué fue, pero creo que es importante el poder separar y que todo esto, o sea, el tema de los grupos de recursos, si tienes una comunidad o si tienes incluso ultra amigos en la oficina, todo eso es la cultura de la oficina, pero tiene que ir como en una carretera aparte, ¿no? Donde va Yo, complementando. ¿Cómo ves, Paulina? yo ¿Qué opinas tú? no podría estar más de acuerdo con las dos partes. El tema de separar el concepto familiar, yo siempre lo he dicho y soy pública alrededor de eso, las empresas no operan como familia por el simple hecho de que mides profitability. O sea, son cosas que no mides y que no son los objetivos muchas veces en un consenso familiar. Entonces, tiene que ser separado. Creo que hay muchas cosas que se pueden, a ver, que pueden ser, pero porque es un núcleo de sociedad. La organización es un núcleo de sociedad, la familia es un núcleo de sociedad. Entonces, claro, tienes cosas similares, pero creo que el hacer el símil, a mí una vez me preguntaron que si creía que Frost era mi hijo.
Y yo decía que no, o sea, lo fundé, lo he visto crecer, pero no es mi hijo. Es lo Y mismo. si tuviera el día de mañana, digo, Luis tiene hijos, pero estoy segura, y yo no los tengo, pero estoy segura que si mañana le dicen, se está muriendo uno del otro y va a escoger a sus hijos. O sea, no puedes como poner uno al lado del otro, y creo que eso es algo que es importante separar, porque además hay un concepto bien interesante que está bien mal entendido, particularmente en México, que es el de ser equipo. Y ahí sí, somos un equipo. Y creo que en la construcción del concepto de equipo en las organizaciones, más que de familias, creo que es muy importante. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. En el tema de la política, híjole, yo ahí tengo una opinión ¿Es dividida? que va a mover las cosas. Yo creo que el foco no tiene que ser si la censura o no la censura, sino el foco tiene que ser en la construcción de criterio y el desarrollo de criterio en las personas. Sí. Creo que las empresas tenemos que dejar de pensar que ya vienen así los colaboradores de familia o de la escuela. Creo que tenemos que invertir en desarrollo de habilidades, como lo decía hace ratito, o sea, desarrollo de mejor pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de pensamiento analítico, y creo que si invertimos en eso, las decisiones que toman los colaboradores van a ser mucho más acertadas y mucho más en línea con los valores de la compañía, sea cual sea los valores de la compañía, que el pensar que ya vienen así por default, ¿no? Y que ya vienen ¿no? con estas habilidades. Para mí va por ahí. Creo que cada compañía tendrá sus propias políticas de qué si censuran, qué no censuran, dependiendo el rubro en el que se mueven, dependiendo el poder también que tienen y la influencia que tienen. No es lo mismo, ¿no? Una organización a lo mejor de 7 personas que vende tacos que una organización como Twitter que le daba voz al mundo. Entonces, creo que ahí son como criterios distintos y que no hay una regla. Pero la regla sí es desarrolla criterio y pensamiento crítico y analítico en tu gente. Creo que por ahí va un poco el futuro. Me encanta. Porque el día de mañana va a cambiar. O sea, el día de Claro. mañana Es que va a venir va a cambiar, ese es el punto. Entonces, va a cambiar. Entonces, si no te sientas a escuchar, o sea, felicidades por tu plan, porque va a cambiar. Va a cambiar. Y la tercera que les iba a decir, y esto creo que al salir fue lo que más me choqueó. El día que nos corrieron casi a todos, Los dejaron ir, como dicen en Estados Unidos, no los corrieron, y sobre todo siendo pájaros, los dejaron ir. No, aquí sí nos corrieron. No, la verdad es que sí no fue, ese fue el shock, o sea, que veníamos de una compañía súper linda, donde el empleado era primero, donde en qué momento de vida estabas, familiar, etcétera, ¿no? Y de repente así, panza, que se acabó. Tu caja. Al juez, no, nos mandaron un correo, ¿no? Había 2 correos, si te llegaba tu correo de la empresa, es que la habías librado, si te llegaba a tu correo personal, es que ya habías valido queso, ¿no? Pero te decían que todavía no, o sea, que ya habías valido queso, pero nada más. No sabía si te iban a liquidar, si no, si. Entonces fue como muy feo, ¿no? Pero fue impresionante que ese día donde se empezaron a recibir los correos, no sé, por ahí, no me acuerdo bien, era en la noche, ¿no? Entonces pues, llegaba un mensaje de un amigo de, ya me llegó, a ti no, pero ya sé que a Luis sí, no, pero espérate, Pau creo que no le llega, no, que ya no tiene acceso, y así, o sea, todos empezamos a hablar. A los minutos había una frase en Twitter que decíamos mucho, incluso en cada oficina alrededor del mundo estaba plasmada, que era Love Where You Worked, y ese hashtag se hizo viral durante no sé cuántos días, en no sé cuántas plataformas, de todos los empleados del mundo, lo cuento y se me pone la piel chinita, de todos los empleados del mundo, dando que se solidarizaron a sus compañeros, o sea, diciendo, no, Twitter ha sido lo máximo. O sea, quiero que me cuenten una empresa donde haya habido como un layoff masivo, donde hayan, o sea, los empleados dicho a la empresa, wow, pero te amo, pero te adoro, o sea, empleados que, ¿no? De muchos años, de pocos años, pues todos tristes o enojados, otros enojados, y todo mundo como en comunión y en unión, y aplaudiendo a la empresa, y gracias por la cultura, y gracias porque te importé, y gracias por el trabajo, y gracias por... O sea, fue súper emotivo. Hubo otro grupo que se conectó en la noche a Spaces y eran puros casi empleados de Twitter y se conectaron creo que durante 3 días como en una forma de catarsis y todo el mundo de, ¿te acuerdas del día que hicimos tal? El día del offset tal, luego el One Team o etc, etc.
Y justo eso, o sea, ¿a qué empresa podría decir eso? Y creo que eso es a lo que aspiras, ¿no? O sea, que Lo que te iba a decir tú es algo sin que decir aspiras. nada, sin ningún proyecto, programa de comunicación, Campaña, ajá. campaña, tus empleados estén movilizando diciendo, o sea, todo Wow. bien aquí, ¿no? Yo Qué creo gran testimonio, qué definitivamente que padre. la cultura se construye. Sí se puede diseñar por definiciones y by design, pero en realidad se construye en el día a día y es lo que nos estás platicando. Estaba buscando ahorita en mi cuenta de Instagram, hay una empresa de los unicornios más fuertes que estaba anunciando hoy que iban a hacer el layoff del 33% de la empresa y el mensaje empezaba diciendo, sabemos que es pésimo timing, ahorita antes de Navidad, pero necesitamos eso para que sobreviva y salga adelante la empresa. Entonces son cosas que van a seguir pasando, sobre todo en tecnología. Sí, Y la hay, de Spotify fue la semana pasada, igual estuvo ahorita es Super Bowl. durísima. Entonces, hay muchísimos temas que quisiéramos seguir platicando, pero se nos ha acabado el tiempo y lo que nos gustaría sería invitarte a otra sesión, pero no sin antes agradecerte, Mónica, porque más allá de los mitos que se dicen de si es bueno, si es malo, y ahorita con toda esta nueva etapa, nos ayudaste a tangibilizar cosas que si le quitas el pajarito, el símbolo, son cosas que cualquier empresa debería de poder hacer. Entonces, me gustaría nada más invitarte a que nos dieras algún takeaway del Twitter de Jack Dorsey, qué es lo que le pudiera donar al mundo en términos de cultura. Un takeaway tuyo o recomendación. Eso, poner al empleado al Primero. centro, pero escucharlo. Employees first. Y escucharlo. Creo que esa segunda parte es bien diferente que nada más la primera. Sí, Oye, pero sí. Tú no puedes decidir qué es lo importante para él, ¿no? Él te tiene que decir qué es lo importante para él. Oye, Muy Moni, bien. muchísimas gracias. Estuvo deliciosa esta conversación. Muchísimas gracias por el tiempo y por los otros espacios que ya hemos tenido y los que vengan también. Y aprovecho para, Luis hizo el cierre, yo para hacer el cierre, invitando a los que nos están viendo también en corto ya estamos por sacar el reporte, el que estuvimos mencionando a lo largo de la conversación, es un reporte que se hizo a nivel nacional, justamente para entender estos temas, para darle luz a las cosas de lo que las empresas muchas veces no quieren hablar, y la gente queremos saber el por qué pasa esto, dónde debería de invertir, dónde debería estarme enfocando el tema de escucha de colaboradores, y los resultados de verdad están reveladores y son importantes, y creo que en México pocas veces se hacen este tipo de estudios en donde veamos solamente a México y no seamos parte de un estudio internacional, ¿no? Entonces, los invito a descargar ese reporte, a seguir a Mónica en su trayectoria profesional que está muy picuda, y nada, Moni, muchas gracias por el espacio y a todos por conectarse. Luis, gracias también por el espacio y por tu know-how. Gracias. ¿Cuál es tu cuenta para nuestros amigos que quieran seguirte, Mónica? ¿En dónde? Creo que es Moni Portes en Twitter. Perfecto. Me gusta, Muy me bien. gusta. Excelente manera de cerrar. Muchísimas gracias a Muchas todos gracias. por Gracias habernos por su acompañado. tiempo y felices fiestas. Gracias, Igual, Moni. Mónica. Hasta Bye. luego. Chao. Chao.